Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les traigo una entrevista con el canal Tertulia Ermitaña. Esta entrevista fue bastante larga, duró más de 2 horas, 2 horas y media, pero la primera parte es la que va a ir en este canal, Academia Blockchain. En esta primera parte hablamos sobre criptomonedas, sobre el futuro de las criptomonedas, sobre blockchain, sobre las diferentes características que tiene la cadena de bloques y los pros y los contras de estas características. Sobre mecanismos de consenso también conversamos. Conversamos sobre criptoanarquismo y sobre las herramientas que tenemos que nos pueden ayudar a sortear las amenazas que nos van a llegar desde un punto de vista tecnocrático en un futuro muy próximo. Espero que les interese mucho esta entrevista y si es que quieren continuar escuchando la segunda parte, pueden verla en mi canal El Búho y la Serpiente. Sin más, comencemos. Sí. Bueno, mira, estuvimos conversando nosotros por Telegram la charla que tuvimos y me pareció interesante que vos me dijiste, bueno, porque estábamos hablando de este tema de las criptomonedas, ¿no? Como entrevistamos a un defensor de Bitcoin, a un defensor de Bitcoin Cash, a un defensor de Monero, y yo Sí. estaba conversando contigo y vos me dijiste, bueno, yo en realidad no me voy a poner la camiseta de ningún proyecto. Sí. Y entonces eso, así, esa, digamos, neutralidad, ¿no? Digo, está bueno también, ¿no? Ujú. Eh, Explicaros un poquito, empezamos por ahí, capaz, si te parece, por esas herramientas, por esas criptomonedas. Después podemos atenderlo a otras herramientas o a otras cripto, a lo que sea. Ya, perfecto. Eh, de esas tres, ¿qué potencial ves vos en cuanto a esto? ¿No? Específicamente, no si tienen potencial de que la compre y me voy a hacer millonario, sino el Ujú. potencial que tiene como herramienta para burlarse del sistema o, bueno, si tiene el potencial como para acabar con el sistema Fiat en un futuro, ¿no? ¿O no? Sí, ok. Claro, el tema ahí que me comentaste, si es que quería de alguna manera representar a Monero o hablar sobre Monero, y la verdad que le tengo un cariño especial a Monero. También le tengo un cariño especial a Bitcoin Cash. eh, un poco más a Monero. Pero no me podría poner la camiseta y representar a Monero en un debate, porque tampoco es que me siento un fan o una especie de maximalista de Monero. Y eso creo que puede ser como el inicio de la conversación. ¿Por qué no el maximalismo? ¿Por qué no decir, ¿saben qué? Esta es la solución. Vamos a ponernos la camiseta de un proyecto y ese proyecto nos va a salvar. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Bitcoin tiene que dejarnos una enseñanza. La enseñanza es que los equipos de desarrollo pueden ser infiltrados. Y ya, eso es lo que pasó con Bitcoin. Si estudias un poco la historia de Bitcoin, ya tienes más o menos tienes que sospechar que el equipo de desarrollo fue infiltrado. Y si el equipo de desarrollo de Bitcoin fue infiltrado, cualquier equipo de desarrollo puede ser infiltrado. De hecho, es una constante guerra. ¿Ya? Entonces no podemos nunca ponernos la camiseta de un equipo de desarrollo, una institución, un proyecto, no. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo. El objetivo, digamos, la antorcha que planteó Satoshi está ahí, sigue estando. No necesitamos que se llame Bitcoin. Pero lo que planteó Satoshi es una moneda descentralizada P2P que en su visión inicial era anónima y luego él mismo se va preocupando por dónde va, cómo va la lucha hasta que, digamos, desaparece coincidencialmente con la enfermedad de Halfini. Pero no podemos ponernos una camiseta, por más que sea un proyecto excelente como es Monero. Porque si luego nos hacemos fans de Monero, si es que algún rato algo le pasa a los desarrolladores de Monero, a los mantenedores de Monero, y hay una constante guerra, entonces puede que nos sirva, nosotros o nuestra energía sirva de eh, como, como cuando un mago te quita, te hace elegir entre dos cosas y te muestra que no hay nada en ningún lado.
¿ya? Puede que eso es lo que pase si es que nosotros nos enfocamos en el proyecto y no en el ideal, ¿ya? Entonces, por eso no podría ponerme la camiseta de Monero. Es así, ¿no? ¿Consideras que es una de las principales características que una criptomoneda debería tener para considerarla una buena herramienta para luchar contra el Estado, la privacidad? Eh, bueno, a ver, creo que es la última herramienta en el sentido en que es la que realmente nos va a servir cuando el Estado o y la mafia se saque la máscara de buena gente. Ya, porque ahora tiene una máscara de buena gente, pero va a llegar el momento en donde esa máscara, la gente, las personas van a comenzar a darse cuenta que aquí no nos representan y no solo no nos representan, sino que nos quieren matar. ¿Ya? Cuando se den cuenta de eso, las personas van a regresar a ver a la solución y la solución tiene que estar ahí. No tenemos Claro. que inventarla desde cero porque ya está ahí y es Monero. ¿Ya? Pero mientras no estemos en esa situación tan compleja, Bitcoin Cash y otras herramientas como moneda son muy útiles. O sea, son muy útiles porque generan transacciones punto a punto. Bitcoin Cash es una transacción No, P2P y eso es totalmente. perfecto. Gracias Bitcoin Cash. Puede plantearse una feria de, qué sé yo, de ropa y puede hacerse transacciones con Bitcoin Cash en esa feria de ropa. Sí. ¿Estás generando una economía paralela? Sí. Entonces estamos ganando con esa feria de ropa en Bitcoin Cash. No solo Bitcoin Cash, súmale Dash, súmale a Cardano, así poner otras criptomonedas, otras cosas que generan transacciones P2P, sí. No están interferidas por el gobierno, perfecto, entonces nos sirven. Pero si es que nos Totalmente. planteamos en el escenario que viene, que es un escenario de total autoritarismo, 1984 es nada comparado con lo que viene, ahí sí tenemos que tener Monero, tenemos que tener nuestra arma bajo la manga, bajo la manga. De hecho, hoy en día, digo, yo porque digo, nunca tuve, digamos, el Estado no hizo una persecución conmigo, pero si el Estado te está persiguiendo por algo, tenemos que tener esa herramienta por más que no estemos ya en 1984, ¿no? Sí, Tal cual. tenemos que tenerla bajo la manga. Sí. Mm. Y, a ver, sobre eso te quería preguntar también, de que si bien como decías, ¿no? De también un poco de ver las herramientas, cómo podemos usar y también la evolución que han tenido, ¿no? Porque Ujú. yo considero, y corregime si vos pensás que no es así, pero yo considero también de que, digamos, Monero justamente pudo surgir y tener su cuota de mercado también gracias a que antes estuvo Bitcoin, antes estuvo, ¿no? Porque yo pienso digamos, esto de la privacidad, del anonimato que tiene Monero, que está buenísimo, pero también Ujú. genera un poquito más de desconfianza en la gente, ¿no? Porque, digamos, la red de Bitcoin o la de Bitcoin Cash es auditable, cualquiera la puede auditar, está todo ahí, se puede ver, ¿no? Mm. Entonces, eso de que genere una cierta confianza en la gente, o bueno, hay gente que te sigue diciendo que es una estafa, que lo sea, pero está ahí, o sea, lo puedes ver, ¿no? Sí, Entonces, el hecho de que capaz que si Monero hubiese sido la primera moneda, la primera criptomoneda, capaz que por un tema de desconfianza no hubiese triunfado, ¿no? sí, bueno, a ese tema de desconfianza, la verdad, me parece un poco contradictorio, porque en la práctica lo que pasa no es que tú puedes leer la cadena de bloques de Bitcoin, no es que tú puedes leer la cadena de bloques de Bitcoin Cash, ¿no? Lo que tú ves son hashes alfanuméricos, que no entiendes nada de qué es qué. Para poder leer la cadena de bloques, necesitas corporaciones enormes, enormes como Chainalysis que tienen los datos para leer la cadena de bloques. ¿Ya? Entonces, no es que Bitcoin es transparente, es peor. ¿Por qué es peor? Porque solamente las llaves para leer la cadena de bloques las tienen las personas que tienen poder. Es decir, quienes contratan con Chainalysis, las agencias de inteligencia. Quienes contratan, quienes tienen acceso a los datos de KYC, que son todos estos datos que No, vinculan es tu así. pasaporte Sí, con no me tu... refería igual. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, o sea, genera una disparidad de poder por esa falsa transparencia de Bitcoin,
lo que generamos es que solamente una clase que tiene poder puede leer la base de datos y el resto no puede leer la base de datos. La solución No, es Monero. Nadie puede leer la base de datos. Entonces, claro, claro, y no, eso igual da no me confianza. refería, Ajá. me refería más que nada, por ejemplo, a que no haya un doble gasto, por ejemplo, ¿no? Mm. Eso sí, lo podés auditar. Sí, eso sí lo puedes votar. En ese Claro, sentido entonces tienes vos, razón, claro. Ajá. claro, ¿entendés? O sea, Mm. se genera cierta confianza en el sentido de, más que nada por eso, porque a ver, la gente hoy en día en realidad no está desconfiando tanto del Estado como deberían desconfiar. En realidad la gente lo que desconfía más que nada por el lado económico, ¿no? Dicen, bueno, pero Bitcoin será una estafa. Bueno, a ver, vos tenés ahí, lo podés ver que no hay doble gasto, podés ver que no... Está. Ah, entendí. Entonces, en eso se genera una cierta confianza Ujú, que capaz que si Monero hubiese sido la primera moneda, ujú. la gente no hubiese confiado porque no podía ver, ¿no? En Sí. cambio, al tener primero el ejemplo de Bitcoin y después Monero viene y dice, bueno, nosotros somos, ponele, entre comillas, ¿no? Como Bitcoin, pero nosotros somos privados, acá no podés ver y lo que sea. Entonces, hay Ujú. una cierta confianza un poquito más porque la gente ya conoció Bitcoin primero. Eso es Sí. a lo que me refería. Sí, totalmente. Y tal vez ese es lo bueno de lo fabuloso de el código abierto, ¿no? Entonces comenzó como una cosa y luego se fractalizó en tantos Exacto. proyectos. En proyectos de mesh networks, en proyectos de mixed networks, en proyectos de contratos inteligentes que pueden darnos organizaciones autónomas descentralizadas, en proyectos de monedas P2P. Entonces, el código abierto nos dio todo eso. ¿Para qué nos vamos a poner la camiseta de uno de esos proyectos? No tiene sentido. Más bien veámoslo con perspectiva y digamos, hey, miren, esta tecnología nos permite descentralizar el poder. Excelente. Vamos a utilizarla para mixed networks, como NIM, para mesh networks, para incentivar incentivized mesh networks. Es lo que tienen que buscar en Google. Incentivized mesh networks. Vamos a hacer organizaciones autónomas descentralizadas para poner una inteligencia artificial en una computadora descentralizada, no en OpenAI de Microsoft, no. Entonces, eso es algo muy poderoso, es una tecnología que puede traer eh, una esperanza a las personas que sabemos que esto es una guerra y que estamos de un lado de la guerra, ¿no? Y ahí está el potencial de la blockchain, no está en un solo proyecto. Ujú. Totalmente. Y después también con respecto una de las características que tiene Monero también es el cambio de algoritmo, ¿no? Que no Sí, permite que se generen ASICs, así. claro. Eso es una característica positiva también, ¿no? ¿Qué opinas? Ah, es excelente porque el problema de las ASICs es un problema que es real. ¿Por qué? Porque lo que hace las ASICs es conectar la producción de una moneda proof of work, que podemos verlo como una especie de fotosíntesis que genera monedas, genera escasez a partir de la energía. ¿Ya? Y esa escasez en el medio, ese engranaje es el ASIC, que es el ASIC es este hardware que genera estas respuestas a estos algoritmos complejos, ¿no? Que requieren un ataque de fuerza bruta. Para ese proceso, si se necesita un hardware especializado, entonces el mundo de la política se puede meter en ese engranaje. Ese engranaje es corporaciones que producen ese tipo de hardware. Ese tipo de hardware comienza a verse como impresoras de billetes. Yo vendo impresoras de billetes, bueno, al día siguiente tengo aquí afuera a toda la policía, ¿ya? Porque no puedes vender impresoras de billetes. Y en el mundo real eso es lo que pasó. La producción de ASICs es totalmente regularizada en el 2016. Ya la producción de ASICs recibe mucha atención de los gobiernos y no puedes importar un ASIC, una cantidad de ASICs, ya no puedes. Necesitas permisos de exportación e importación. Hay una cantidad de diplomacia en la exportación e importación de ASICs y cupones, temas de aranceles, además que quien produce los ASICs son impresoras de billetes. ¿No será que primero utiliza los ASICs hasta que ya no sean útiles y luego cuando ya no son tan útiles los vende a la gente? Si tú tienes impresoras de billetes que son, ya yendo un poco más técnico, son capaces de superar en hash power
muchísimo a los que están en el mercado, primero utilizas esos ASICs, te aseguras de que suba el hash power y cuando ya no te sirven, ahí les vendes al mercado. Si lo que estás es en un negocio para hacer dinero, primero utilizas esos ASICs. Y así es como tú puedes seguir cómo se mueve el hash power y cómo se van liberando esos aparatos, esos hardware. Esos hardware primero son utilizados. No es que te liberen a ti la primera tecnología. Entonces, esa industria de la producción de criptomonedas tiene ese punto débil que es el ASIC. Ahora, se puede mejorar con Open Hardware, con la filosofía del Open Hardware, que es la filosofía de ser capaces de armar tu propia computadora desde la motherboards. Pero, aunque es algo muy poderoso esa filosofía, nadie lo hace. Es muy difícil armar una computadora desde la motherboard. Es algo que se debería enseñar en la escuela, en los colegios, pero no estamos en esa situación. Por ende, la solución es generar pruebas de proof of work que vayan en contra de los ASICs. Y ahí tienes a Monero, que es, digamos, el estandarte en ASIC Resistant Proof of Work, que es excelente. Monero ha inventado una manera de cambiar el algoritmo para que no puedas generar un hardware especializado para ese algoritmo y para esa criptomoneda. Entonces, para minar Monero necesitas una GPU y eso puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Ya no puedes decir, ok, prohibamos la importación de ASICs a Venezuela, que creo que es algo que pasó, en Irán también. Y entonces ahí hay un control que logra evadir Monero. Pero bueno, esa es la perspectiva de Claro. Monero, ¿no? Está bueno. Porque le estás haciendo al Estado, al gobierno, más complicado, más complicado de prohibir, porque no es lo mismo prohibir un ASIC, que es algo muy concreto, que prohibir un procesador de una computadora, que es algo mucho más general. O sea, tendrías que prohibir las computadoras, básicamente. Sí, entonces de esa manera rebasas a los ASICs. Pero hay otra forma de rebasar a los ASICs, que es el proof of stake. ¿Ya? Prueba no de trabajo, sino de participación. Hay gente que es súper crítica del proof of stake. Algunos argumentos tienen sentido, pero hay que reconocerle al proof of stake que rebasa el tema de los ASICs. ¿Cierto? Que, digamos, tienes algoritmos, tienes blockchains como la de Cardano, que se manejan con proof of stake. Bueno, en Cardano no tienes el problema de los ASICs. No hay ASICs de Cardano porque para entrar en Cardano lo que necesitas es comprar Cardano y hacerle stake. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona un mecanismo de consenso, un algoritmo de consenso? ¿Ya? ¿Cómo funciona? Lo que necesitas es algo que tienes que tener sobre la mesa para que no te portes mal en el momento de guardar datos a la base de datos. En el caso de todos los algoritmos de Proof of Work, Monero, Bitcoin, Bitcoin Cash, todos esos algoritmos lo que tienen es energía. Esos algoritmos invierten energía tratando de buscar un hash que representa una solución, una prueba de trabajo. Esa prueba de trabajo se llama así porque significa que metiste energía para encontrar ese hash. Entonces, como metiste energía, te costó energía. Y como te costó energía, no vas a arriesgarte a escribir un doble gasto en la blockchain. Por ende, tienes algo, tienes carne sobre la mesa, tienes piel en el juego. Así se dice, skin in the game. ¿Ya? Tienes algo que pusiste para poder escribir a la base de datos. Si es que te encuentran que hiciste trampa, pierdes eso. De ahí el proof of work. Pero no es lo único que puedes tener sobre la mesa. También puedes tener ahorros. ¿Cierto? Todos los mecanismos de consenso, los algoritmos que utilizan proof of stake se basan en que la gente tenga ahorros sobre la mesa. Yo pongo mis ahorros, si es que mi nodo no valida bien las transacciones, pierdo esos ahorros. ¿Ya? Entonces ese es proof of stake. Hay muchas blockchains que utilizan proof of stakes. La mejor potencialmente es Cardano. ¿Ya? Sobre Cardano se están montando proyectos muy interesantes.
como SingularityNet, que trata de descentralizar la inteligencia artificial. No son proyectos a los cuales se les puede soslayar y decir, bueno, si no es proof of work, no vale. Hey, hablemos las cosas con cuidado, ¿no? Porque hay gente que no entiende mucho y ya dice que proof of stake es de los Illuminati. No, esperemos un poco. Y Ethereum se cambió, ¿no? De proof of work a proof of stake. Ya hay que entender cómo funcionan los mecanismos de los dos, cuáles son los pros y los contras de los dos. Y proof of stake tiene sus pros. Uno de esos pros es que no se enfrenta al tema de las ASICs. No hay como un hardware especializado para minarlo, porque no tiene minería. Un contra puede ser que no está tan conectado con el mundo real, porque proof of work necesita generar algo físico, que es la energía. Proof of stake, bueno, si es que yo imprimo un montón de billetes, puedo comprar esos tokens y puedo adueñarme de ese protocolo. ¿Okay? Claro. Entonces, ahí hay un punto débil. Proof of Sí. stake tiene un plus también. Proof of stake tiene un pro muy importante. Y es que en proof of work, si es que yo me porto mal, pierdo toda la energía que gasté. ¿No es cierto? En proof of stake pueden haber reglas más complejas y con mayores matices sobre cuándo pierdas tu stake. Supongamos que yo estoy minando Cardano, tengo mucho stake, gané un bloque, pero se fue la luz y yo pierdo todo mi stake. ¿Les parece justo que pierda todo mi stake solamente porque tuve un problema de conexión de un segundo? Claro, ahí No. vamos a explicarlo porque capaz que hay alguno que no entiende por qué. Ujú. O sea, vos en el Proof of Stake, digamos, pones de garantía tus tokens, ¿no? Como diciendo, bueno, es la garantía que te vas a portar bien, porque si te portas mal, o si querés hacer una estafa, si querés hacer un doble gasto, si querés quedarte con el dinero de otro, o cualquier modificación al bloque, bueno, te quitamos los tokens. Eso es básicamente. Entonces, si de repente pasa esto que está diciendo Alejandro, ¿no? Que estabas haciéndolo bien, no Ujú. estabas haciendo nada malo, pero se te corta la luz o una cosa así, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Porque digo, no fue culpa Exacto. mía. Como son Ahí stakes, como son monedas, son tokens, es más programable qué tipo de multa se le puede poner a un nodo, si es que tiene diferentes tipos de faltas, ¿no es cierto? No pierde toda la energía, que es lo que pasa en Proof of Work. En Proof of Stake puede ser más matizable, pueden ser matizables estas diferentes multas. No necesita necesariamente perder todo el stake. Puede tener muchas cosas, un protocolo de proof of stake que le da mayor elasticidad y plasticidad al protocolo. Entonces es muy válido proof of stake. Por ahí veí que alguien decía, y esto es común en la comunidad de Bitcoin Cash, decir que proof of stake tiene un problema y es que la gente que tiene más plata siempre va a tener más stake. eso te iba a preguntar. Y entonces esto es para los oligarcas porque siempre van a tener más stake. En la medida en que tú tienes más stake, vas a ganar más bloques, vas a aumentar más tu stake y vas a ganar más bloques. Esa es una forma de ver el ecosistema muy envuelto en una especie de paréntesis de una isla que es un problema, porque no funciona así el mundo. ¿Ya? Cierto es que si tú tienes más plata, vas a poder comprarte más tokens y vas a poder controlar un algoritmo de proof of stake, pero dependiendo qué tan grande sea la cantidad de capital que hay en esa blockchain, te puede costar mucho dinero comprarte la mayor cantidad de tokens. Pero lo mismo pasa en Proof of Work. Ese es el tema. La gente que hace la crítica a Proof of Work no se da cuenta que el mismo problema hay en Proof of Work. Porque en Proof of Work, si vos tienes más ASICs, vamos a hablar no de Monero, si es que vos tienes más ASICs, entonces tienes más bloques. Y como tienes más bloques, vas a poder ganar más dinero y comprarte más ASICs. Entonces también vas a tener una centralización del poder sobre la minería. Claro, el mismo argumento, la mecánica del argumento funciona para Proof of Work y Proof of Stake. Sumándole que en el mundo real, Proof of Work requiere energía. Y esa energía sale de megaproyectos que tienen generalmente contratos con gobiernos. Entonces, Proof of Work es la que realmente es más de la élite, proof of work. ¿Por qué?
Porque tú para mantener una hidroeléctrica tienes que tener contratos con gobiernos. En cambio, en Proof of Stake no. Solamente tienes que entrar la blockchain y comprar los tokens. Entonces, todo el argumento en contra de Proof of Stake de que genera acumulación de riqueza no es válido. Se cae solito si es que le traes al mundo real. En el mundo real, para conseguir ASICs tienes que tener contactos en el gobierno, para conseguir electricidad tienes que tener contactos en el gobierno y se concentra el poder de la misma manera. Se llama economías de escala. Y las economías de escala funcionan en todo, no solamente en pequeños proof of stake blockchains, funciona en todo. Y es un problema que va más allá de la blockchain, ¿no? O sea, es un problema que viene desde, no sé, la forma en que está configurado el mundo. Sí, es interesante, no lo había pensado eso, sí, la verdad que es un buen contraargumento, sí, porque el proof of stake funciona básicamente, el proof of work, perdón, el proof of work funciona básicamente igual, más energía, más poder de cómputo tenés, así que eso es. Igual, digamos, por otros defectos que estuviste mencionando ahí, me parece que lo de Monero me parece que es la solución más correcta a Claro. eso, ¿no? Sí, Por otros defectos que estuviste mencionando del proof of stake. sí, Monero la tiene muy clara. Sí. ¿Qué otra cosa, antes de pasar a los falsos salvadores, qué otras herramientas, o cripto o no cripto, en general, recomendás para escabullirte, para hacer contraeconomía, digamos, ¿no? Y que puedan tener el potencial del día de mañana ayudarnos a derrocar al Estado? Bueno, mira, yo te tenía algo como para que la gente se pueda acordar de 4 grandes problemas y 4 soluciones. Los grandes problemas son 4: censura, robo, vigilancia y engaño. ¿Ya? Es lo que hace la mafia. Censura, roba, vigila y engaña. Censura. Shadow bans, ¿no es cierto? Desde shadow bans hasta que le asesinen a John McAfee, ¿no es cierto? La solución para shadow bans y el asesinato de John McAfee es la encriptación. Y la encriptación viene del movimiento cypherpunk. O sea, esas ganas de encriptar vienen del movimiento cypherpunk. Y ahí está PGP, Pretty Good Privacy. Entonces, anótenlo, PGP. No hay privacidad en Telegram, no hay privacidad en nada que funcione como... No hay privacidad en Signal, ni en ProtonMail. ¿Por qué? Porque esas cosas son oposición controlada. ¿Ya? Si es que quieren privacidad, tienen que utilizar encriptación. Desde antes de mandarle el mensaje, le mandan un mensaje encriptado por WhatsApp a la otra persona y la otra persona la desencripta con la llave de la otra persona. Entonces ahí tienes un protocolo que está en poder de la gente. Pretty Good Privacy. Protocolos de encriptación. Tomar el poder sobre los protocolos de encriptación. Eso le hubiera servido a John McAfee, aunque John McAfee les tenía encima a todo el nido de avispas, haciendo una cita a Satoshi Nakamoto. Pero también para la censura, para contrarrestar la censura, están protocolos como BitTorrent, ¿cierto? Para bajarse las películas que no nos dejan bajarnos. Todavía funciona Pirate Bay. Todavía funciona ese tipo de cosas que tienen protocolo BitTorrent, que nos permite compartir el archivo. Antes no teníamos acceso, antes teníamos acceso al archivo, a guardar el archivo en nuestra computadora. ¿Se acuerdan cuando cambiábamos CDs? Era porque tú eras dueño del CD. Ahora no eres dueño de la música. Spotify es dueño del archivo y te da acceso a la música. Lo mismo con la industria de los videojuegos. Antes nosotros teníamos los videojuegos, ahora no, te dan acceso al videojuego. Entonces, ahí hay una posibilidad de censura. De hecho, Ethereum nació porque Vitalik Buterin se enojó con World of Warcraft porque World of Warcraft cambió su personaje sin que le pregunte a Vitalik Buterin si quería que ese personaje cambiara. Entonces, Ethereum nació por una censura en un videojuego, porque estaba el poder distribuido de manera jerárquica dentro del videojuego y eso no le gustó. Se imaginó código corriendo de manera descentralizada y de ahí nació Ethereum. ¿Ya? De ahí, entonces, todos estos conspiranoicos que no investigan realmente las cosas, cómo funcionan, que dicen que Ethereum nació de JP Morgan, bueno,
investiguen un poco más sobre cómo funciona. Lo que hace los contratos inteligentes, lo único que hacen es correr código de manera descentralizada. Si esa idea también le va a gustar a JP Morgan, pero también nos va a gustar a las personas que queremos descentralizar cosas, ¿ya? Y es interesante que Vitalik Buterin estaba en el lado de nosotros, el ánimo de descentralizar el poder sobre un videojuego, sobre lo que sea, sobre una red social. Entonces la censura puede ser contrarrestada también con filosofías como copyleft. Copyright es total censura. Copyleft es la capacidad de compartir las cosas sin, sin miedo a que te vengan a tocar la puerta los policías porque estuviste viendo una película que no tenías que ver. No, el copyleft es el entender que juntos, como humanidad, compartimos una memoria y tú no eres dueño de tus ideas, sino que estas ideas nos pertenecen a todos, porque tú no eres dueño del lenguaje que parió esas ideas, eso todo lo heredaste, ¿ya? Entonces, el copyleft es parte importante del criptoanarquismo porque es el compartir las ideas, el arte, el código de los programas, ¿no es cierto? Entonces, copyleft no es comunismo. Copyleft tú le puedes No estoy de escuchar acuerdo con Tecno Duque. a Richard Stallman. Ya, Richard Stallman fue el creador de GNU, donde se construye Linux. ¿Ya? Richard Stallman tiene justamente sus líneas hablando sobre cómo copyleft no es comunismo. Es un juego de palabras porque lo opuesto es copyright. Copyright es Claro. una forma de tomar el control sobre la industria del entretenimiento, sobre la industria del software. Ese es el copyright. La razón por la cual Bill Gates tiene tanto dinero es por el copyright. ¿Ya? Richard Stallman. Y hay que escucharle a Richard Stallman hablar sobre por qué no el copyright y por qué el código abierto. Bueno, en soluciones estrictamente está cosas como storage y Filecoin. Filecoin te permite guardar archivos de manera descentralizada. Eso le rompe a la arquitectura de Dropbox, por ejemplo. ¿Ya? Y Storage, STORJ, también guarda archivos de manera descentralizada, yéndose en contra de lo que hace Amazon. Utiliza la blockchain y utiliza encriptación para que tengas privacidad sobre esos archivos. Entonces, tienes Storage, tienes Filecoin, que guardan cosas de manera descentralizada para que sean resistentes a la censura y son muy valiosas. O sea, hay que pagar un poco más para que estén guardadas de manera descentralizada, pero no mucho más. Lo que sí sabemos es que Google corre programas de inteligencia artificial para hacer detecciones de rostros en las fotos que tú subes a Google Fotos. Y lo mismo hace Dropbox. Y lo mismo hace Apple. Todas esas grandes corporaciones corren programas de detecciones de caras en tus fotos. Corren programas de detecciones de ánimo en tus textos. Entonces, esos programas todos alimentan a esta máquina que tiene toda nuestra información. ¿Ok? Y vamos a lo del robo. ¿Ya? El robo, si es que queremos oponernos al robo, que es básicamente el gobierno diciéndonos, ¿sabes qué? Paga tus impuestos, o directamente bandas de asaltantes, lo único que podemos hacer es descentralizar el poder. Y para descentralizar el poder hay que entender que el poder no está en el dinero, el poder está en las armas. Y esto es quizás lo que les falla a la mayor cantidad de anarcocapitalistas, y es incluidos a los que se han leído. Ya, la gente creen que el poder está en el dinero. No, el poder no está en el dinero, el poder está en las armas. Por ende, debemos ser capaces de imprimir armas. Y aquí está lo que hace. Vamos a sacarles un libro. Este libro. ¡Pam! Come and take it. No se ve ahí, queda medio borroso. Tampoco les recomiendo que lo lean como qué excelente libro es, pero bueno, la idea de Cody Wilson de la Liberator, esta arma se llama The Liberator. Un arma 3D, ¿verdad? Hecha con impresora 3D. Es un arma con impresora 3D. ¿Cuál es el objetivo?
que la gente pueda imprimir un arma para poderse defender de las personas que tienen poder. Entonces, una descentralización de poder. Por ahí hay alguien en el mundo libertario, no me acuerdo quién era, que dijo de una forma bastante reconocida que Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. ¿Ya? ¿Por qué Samuel Colt? Samuel Colt es de la Colt 45, un arma que se expandió por el mundo. Y fue capaz de darle un arma a las personas que no tenían un arma. Y eso... Sí, se igualan las diferencias físicas, ahí ya no hay, ahí no importa si sos una mujer de 50 kilos o un hombre de 200 kilos, están igual, tienen Sí. armas, están igual. Claro. Y ahí entonces deja de tener tanta importancia no sé, que tú seas un experto en artes marciales, lo que sea. Si es que la abuelita tiene un arma, bueno, no le puedes asaltar a la abuelita. Entonces, ahí hay una descentralización del poder. Todo esto va sumándose en lo que qué es el criptoanarquismo, cuáles son las herramientas del criptoanarquismo. Y como podemos ver, son tecnológicas. Es utilizar la tecnología a nuestro lado. Otra forma de evitar el robo es la moneda, descentralizar la moneda. Hemos hablado sobre Bitcoin Cash y sobre Monero. Y Dash y Cardano también generan interacciones punto a punto y el gobierno no se puede meter en la mitad. Si es que entendemos que el gobierno tiene sus impuestos y los impuestos son robos, no son más que robos, entonces todas las criptomonedas que generan intercambio punto a punto, honestas, son formas de evitar el robo. Y por ende son herramientas criptoanarquistas que van más allá de capitalismo, socialismo, son herramientas criptoanarquistas de guerra, de estrategia en este mundo. Vigilancia. Para evitar la vigilancia tenemos la encriptación, ¿no es cierto? Pero también tenemos la transparencia, porque la solución a la total vigilancia es la total transparencia. ¿Por qué? Miren, si es que todos saben lo de todos, ya no importa. ¿Ya? Entonces, supongamos que inevitablemente vamos a tener la ciudad cubierta de cámaras. Eso es inevitable. Y en el fondo no es malo. Si es que vivimos en el ideal, que la ciudad esté cubierta de cámaras no es malo. El problema En es sí mismo no. quién tiene acceso a esas cámaras. Exacto. Ajá. Si es que el pueblo tiene acceso a las cámaras, entonces ahí se genera una descentralización del poder brutal. Y la justicia puede ser real, puede tener esa aspiración, esa esperanza. La justicia, la dama de los ojos tapados, puede llegar a ser real si es que descentralizamos la vigilancia, si es que todos tienen acceso a las cámaras de todos. Así, todos podríamos ver qué pasó en tal esquina de la ciudad donde hubo un doble asesinato. Ah, ¿te enteraste Exacto. que hubo un doble asesinato? Bueno, revisemos qué pasó. Y revisa 200 personas en la ciudad. Y todos tienen acceso a qué pasó en esa esquina de la ciudad. De esa manera, la vigilancia descentralizada puede contrarrestar a la centralización del poder en la NSA. Solamente si es que descentralizamos el hardware y el software y el producto de la vigilancia. Ahora, claro que necesitas encriptación para lo que pasa dentro de tu casa, ¿no? Pero si es que vamos a utilizar carreteras y vamos a utilizar parques que no son exactamente la propiedad privada de uno, si es que creemos que existe una interacción en propiedades comunitarias en nuestra vida, esas propiedades comunitarias tienen que tener cámaras que estén totalmente abiertas al público. Y ahí hay una ruptura con el pensamiento capitalista, en donde, ok, si es que tú eres dueño de la carretera y yo soy dueño de la carretera y yo tengo aquí mis cámaras, yo no tengo por qué compartir a la gente mis cámaras. Bueno, ese pensamiento no es el óptimo. El pensamiento óptimo es que la justicia tenga acceso a las cámaras, pero para que la justicia no se centralice y se corrompa, necesitamos que la gente tenga acceso a las cámaras. ¿Ya? Entonces ahí va la descentralización y la transparencia de
la vigilancia. Los smart contracts son otra forma de descentralizar la justicia. La justicia, la constitución, son solamente unas cláusulas escritas en un librito cubierto por criminales y banderas. ¿Ya? Esa es la constitución. La constitución, si es que no queremos que sea inclinada a favor del corrupto y el chantajeado que tienen poder, entonces lo mejor es que esas cláusulas estén en contratos inteligentes. ¿Ya? Si es que se prueba algo, no debería depender del apellido de esa persona que salga libre o no. Necesitamos que estén en contratos, el veredicto esté en contratos inteligentes. Y eso es algo complejo de imaginar, pero si es que no, entonces, bueno, la corrupción en la historia de la humanidad debería servir de evidencia de que no sirve sistemas de justicia centralizados. No nos sirven. ¿Ya? Entonces, ahí el tema de los smart contracts es importante, es interesante. Y el engaño. El engaño, hemos hablado sobre censura, robo, vigilancia y lo más complejo es el engaño. Porque lo que hace el poder es envolverle a la gente con una idea, con una narrativa. ¿Ya? Y para que esa narrativa cuaje en la población, tenemos que tener el control sobre la academia. ¿Y cómo tenemos el control sobre la academia? Con el control sobre unas revistas a las que les llamamos científicas, que son súper importantes, pero son centralizadas. Les invitamos a los directores de estas revistas científicas a unas orgías en unas islas que no podemos mencionar. ¿Ya? Y logramos que estas revistas científicas metan ideas a las personas, metan ideas. Y la gente luego crea que el 2020 fue algo que totalmente no pasó. Pero la razón por la cual el mundo entero está en un engaño es porque tienen el control de la academia. Para descentralizar la academia hay que ir por el lado del copyleft y de la ciencia abierta, Open Science. Open Science es la razón por la cual Aaron Swartz dio su vida. Y ese es otro criptoanarquista. Entonces, aquí estamos, como siempre, a favor de este ideal llamado criptoanarquismo, que va más allá de lo que hasta ahora ha producido, me parece, el anarquismo, porque engloba a lo mejor de cada lado y le mete tecnología y la realización de que estamos en guerra. Y por eso Aaron Swartz decide liberar la biblioteca del MIT. Se mete en los servidores, libera la biblioteca del MIT, roba la información y le da a la gente. Luego, él se suicida después de haber recibido una condena de 35 años. Vamos a poner eso en perspectiva. O creo que le dieron 135 años. Alguna cosa así. Pongamos eso en perspectiva. Hay gente que asesina a miles de personas o es un genocida directamente y que recibe menos tiempo que Aaron Swartz. Aaron Swartz lo que hizo fue robar información privada del MIT. Todas las personas que crean en el copyright y en las patentes, bueno, ahí hay un enorme problema en ese pensamiento, porque ¿de quién es el conocimiento? Ese conocimiento no puede pertenecerle al MIT, por más que voluntariamente hayan firmado un trato con otra persona voluntariamente. No, ese conocimiento fue producido por alguien y ese alguien se asentó sobre la humanidad entera para producir ese conocimiento. Entonces, el conocimiento debe ser open source. Entonces, la idea del open science, de la ciencia abierta, le rompe a el manejo de la academia. Y aquí no hay que ser ingenuos y tal vez minimizar el poder de la academia, ¿no? El poder de la academia es enorme. El poder de la academia lleva a los economistas, al 99% de los economistas de este mundo a creer que está bien que haya un billete con una pirámide, con un ojo y ese es el billete y los economistas no se dan cuenta porque hay premios Nobel que les dicen qué pensar. Bueno, ¿quién les da el premio Nobel a estos economistas que no tienen la menor idea de economía? Los banqueros.
los banqueros les dan el premio Nobel a estos economistas para que les convenzan a los otros economistas que está bueno que impriman billetes. Entonces, el poder de la academia es enorme. Y la única forma de ir en contra del poder de la academia es con Open Science y con algo que funda James Corbett que se llama Open Source Investigations, investigaciones de código abierto, para ir en contra del aparato mediático que nos vende cualquier patraña de lo que está pasando en el mundo y se comen el cuento aquí los periodistas alternativos, ¿ya? Para ir en contra de la CIA y su aparato mediático, necesitamos Open Source Investigations. ¿Cómo logramos Open Source Investigations? Yendo en contra de la propiedad intelectual de las filmaciones, de la propiedad intelectual de lo que ahora nos bloquea el leer las noticias, ¿cierto? La investigación abierta y colaborativa. Eso es la única arma que tenemos en contra del aparato mediático de guerra. Entonces, la investigación abierta y colaborativa no es capitalista, no, es un acto de guerra y de open source, ¿ya? Y bueno, creo que aparte de todo eso, tenemos que tener escepticismo. Ya que nos planteamos en una situación de guerra, tenemos que tener escepticismo. ¿Por qué escepticismo? Porque, hey, si te diste cuenta que en este mundo hay un billete con una pirámide, con un ojo, y alguien imprime ese billete, entonces por lo menos tengamos escepticismo ante el mundo, ante la narrativa oficial de todo. ¿Por qué? Porque si son capaces de convencerles a los economistas que está bueno que impriman billetes de estos mafiosos, ¿a qué otras ramas de la academia pudieron convencer de qué? ¿No? Hablemos de lo que nos metemos en la sangre, ¿no? Cosas de esas son capaces de hacer, ese tipo de manejo de la mente son capaces de hacer. Sí, no, me puedo ir por las ramas, pero creo que he estado hablando bastante. ¿Por dónde quisieras Bueno, sí, seguir bien, la bien. conversación? No, bien, bien redondito. Vo- Ujú, Voy a pasar igual al otro tema para que no, para poder conversar de todo, ¿no? Que nos entre todo, pero sí, es demasiado interesante este tema ujú, de todas las herramientas y de los 4 puntos que diste de cómo funciona el estado de las cosas que hace, ¿no? O sea, que, ujú, a ver, me parece genial porque, o sea, el estado es guerra, el estado es robo, el estado te vigila, el estado te engaña, que eso también, o sea, se sostiene en el engaño, ¿no? Porque, o sea, el estado se sostiene en base a que nosotros creemos en él, bueno, no nosotros, ya nos despertamos, pero la mayoría de la gente cree en él, ¿no? Espero que les haya resultado interesante la conversación. Si quieren seguir escuchando la segunda parte, en la cual hablamos sobre conspiraciones directamente y sobre oposición controlada, que es un tema esencial para entender el mundo de hoy, pueden continuar viéndola en el canal El Búho y la Serpiente. Sin más, si les gustó este contenido, denle like, visiten el canal El Búho y la Serpiente, visiten mi muro de Patreon, probablemente les va a resultar muy interesante y les mando un enorme abrazo, estamos en contacto. Chao.